El abogado Luis Purizaga nos acompaña, lo hemos anunciado temprano, investigador en temas de reforma política y el sistema judicial. Luis, un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Es constitucional este proyecto presentado por el Ejecutivo para buscar de alguna manera la llegada a una nueva constituyente? Bienvenido a Radio 1. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Mira, para analizar la presentación de este proyecto de ley, yo creo que es necesario tener dos aristas claras, ¿no? Una arista política acerca de la necesidad o no de llevar a cabo una reforma total de la Constitución en un contexto de crisis como el que estamos y el que venimos estando desde hace ya buen tiempo atrás. Y por otro lado, un lado jurídico, ¿no? Que radica en si, por ejemplo, el proyecto de ley está bien redactado, si fue la mejor forma de sustentarlo, o si, por ejemplo, es constitucional o no. Comenzando por esta segunda arista, podríamos llegar a la conclusión de que es constitucional y hay análisis de constitucionalidad en la medida que hay constitucionalistas. Vamos a encontrar constitucionalistas que van a decir que es constitucional y algunos otros constitucionalistas que van a decir que no lo es. Entonces, como en este segundo punto, creo yo, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo o encontremos un punto en común, sobre todo en estas dos posiciones extremas, vamos a hablar un poco acerca de si es posible o no, o si era el mejor momento político para presentarlo, primero, y luego vamos a analizar la constitucionalidad. Yo principalmente creo de que esta presentación de este proyecto de ley obedecía a un momento político. Muchos antes dijeron de que el tema de la Asamblea Constituyente no debería estar en la agenda del gobierno. En un inicio, desde algunos sectores del gobierno también expresaron eso en su momento, pero vistas las últimas movilizaciones sociales, los últimos reclamos ciudadanos, me parece que en ese contexto el gobierno está sacando la Asamblea Constituyente como una carta bajo la manga para quitarse un peso político y trasladarlo al Congreso. Ahora, políticamente eso es correcto, eso es incorrecto, también depende de dónde lo miremos, ¿no? Si lo miramos como parte del gobierno, del Ejecutivo, pues me parece que es una movida política interesante. Prácticamente le está diciendo al Congreso, miren, si es que un sector de la población que votó por nosotros, ¿no? Para ser partido, para ser gobierno, considera de que se debe reformar la Constitución y teniendo en cuenta de que han habido intentos de reforma que han quedado en el Congreso, no se están debatiendo, se han quedado archivados, entonces pongamos este tema a voto de la ciudadanía, y qué mejor manera que un referéndum. Entonces, del enfoque, desde el lado del enfoque político, es una movida interesante. El Ejecutivo, como digo, se está sacando un peso de encima, se lo está trasladando al Congreso. Tengamos en cuenta también de que el Congreso, como he dicho hace un momento, tiene muchos proyectos ya de ley acerca de reforma de la Constitución. Incluso desde antes se viene hablando de un proceso de reforma. Recordemos la comisión encabezada por Fernando Tuesta hace unos años atrás, que implicaba que, ¿no? que esta comisión produjo unos 12 o 13 proyectos de ley que debieron haberse visto en aquel momento por ese Congreso, por la conformación de aquel Congreso, de hace unos años atrás, y bueno, estos temas quedaron en el tintero, digamos, nunca se debatieron como debían debatirse, se archivaron, y lo que está pasando es de que estos pedidos de reforma que implicaban una reforma de algunos artículos de la Constitución, ahora se están mostrando como una propuesta de reforma total de la Constitución. Eso por el lado del análisis político, ¿no? Si es que era pertinente, no era pertinente, era conveniente para el gobierno, no lo era. Como tú bien has dicho en un inicio, vamos a ver ahora qué pasa en el Congreso. Yo también creo de que es muy poco probable de que el proyecto de ley, al margen si está bien redactado o no está bien redactado, y al margen si es legal o no es legal, en fin, o si está bien citadas, o si han hecho bien las citas en el proyecto de ley, al margen de la cuestión de forma, me parece que así ese proyecto de ley hubiera estado pues redactado por el mismo Jesucristo, lo más probable es de que en el Congreso esta propuesta no pasase, ¿no? Ahora, yendo por el otro lado, yendo por el lado formal, yendo por el lado legal, recordemos de que este proyecto de ley lo que está buscando es incorporar un nuevo artículo en la Constitución. Nuestra Constitución actualmente tiene 206 artículos, este proyecto de ley está buscando incorporar el artículo 207, y este artículo 207 lo que regularía sería
el llevar a cabo un referéndum, ¿no? Para modificar una constitución, nuestra constitución. Ahora, recordemos que el artículo 206, precisamente el nombre de ese artículo es reforma de la constitución, o sea, nos da las pautas de cómo reformar la constitución. Y habla de que, claro, la iniciativa de la reforma de constitución parte del Ejecutivo, pero esto tiene que pasar por el Congreso y luego pasar por un referéndum. Eso dice el artículo 206. Salvo de que en 2 legislaturas continuas el Congreso acepte estas modificaciones, entonces ya no es necesario el referéndum. Entonces lo que está pasando aquí, y donde algunos ven la inconstitucionalidad, es si ya existe un artículo 206, ¿por qué mejor no reformar ese artículo 206? En vez de redactar un nuevo artículo 207 que me establece un procedimiento que es diferente al 206. Bueno, como decía, el tema de la Asamblea Constituyente, creo yo, personalmente, va más allá de lo netamente formal, de lo netamente de la redacción de un proyecto de ley, ¿no? Yo creo de que quizá el escenario ideal hubiera sido reformar el artículo 206, sí, soy consciente de eso, pero también soy consciente de que políticamente, y aquí el discurso ya, el análisis ya no se queda solamente en lo jurídico, en lo legal, en el tema de ingeniería legal, ¿no? ¿Qué se debe modificar mejor si un artículo o sacar un artículo nuevo? Va más allá el debate, va más allá de eso, es político el debate. Entonces, viendo el contexto político en el que estamos, me parece que el Ejecutivo ha tenido que recurrir a la figura de crear un nuevo artículo, ¿no? De la Constitución. Quiero creer, me parece a mí, de que si tuviésemos tenido un Congreso quizá un poco más abierto a las modificaciones constitucionales, más abierto a debatir, ¿no? Y no cerrar de plano la posibilidad de siquiera debatir una reforma constitucional, ya no estoy diciendo total, sino parcial, algunos artículos. Si hubiera sido ese el escenario, quizá la propuesta del gobierno hubiera sido otra, ¿no? Hubiera sido, se hubiera centrado en redactar nuevamente o reformular o cambiar el artículo 206, ¿no? Esta es la fórmula a la que ha recurrido el gobierno, perdón. Bueno, vamos a ver cómo se sustenta, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se sustenta o cómo el primer ministro, el ministro de Justicia sustentan este proyecto ahora en el Congreso. Luis, una cosa es el papel, vamos a ver. Claro, en ese 207 el gobierno, ¿qué quiere que diga? Que puede haber una reforma de toda la Constitución en el país, que es lo que actualmente no está normado mediante referéndum. Sí. Lo que está indicando este artículo 207 es la figura de la Asamblea Constituyente. Ya. Recordemos de que en el artículo 206 no se establece esta figura de la Asamblea Constituyente. Ahí habla de artículos. Exactamente. ¿Qué es lo, ¿no? que, Entonces, ¿qué es lo que se hizo? O sea, se hace generalmente cuando se quiere modificar un artículo de la Constitución, una legislatura, lo apruebas, se toma un tiempo para meditar, siguiente legislatura, lo apruebas y hay modificación a la Constitución. O lo que hizo Vizcarra, ¿no es cierto? Mandó un proyecto, se aprobó, pero para evitar no llegar a la siguiente legislatura, llamaron a referéndum y se incluyó una pregunta adicional sobre este tema de, por ejemplo, la reelección de los parlamentarios. Sí, así es. Eso es por artículos. Ahora es, ¿cómo llamo una asamblea constituyente? Sí, recordemos que nuestra Constitución en el artículo 206 no utiliza el término ni habla directamente de llevar a cabo una asamblea constituyente, ¿no? Habla acerca de, para reformar parcialmente la Constitución, incluso vamos a leerlo de acá directamente. El artículo 206 dice: toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Y dice que solamente puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, ¿no? Como nos estamos dando cuenta en el artículo 206, la figura de la Asamblea Constituyente no aparece en ningún lado, ¿no? Entonces, lo que se está buscando con este proyecto de ley es incorporar este nuevo artículo, el 207, que sí establezca la figura de la Asamblea Constituyente y establezca el procedimiento para llevar a cabo una Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, este artículo 207, la redacción comienza, ¿no? La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución, de frente nos estamos poniendo en el supuesto de una nueva Constitución, o sea, no hay una modificación parcial aquí. Se entiende que si se quiere modificar parcialmente la Constitución, algún artículo, se recurriría al artículo 206, ¿no? Pero si se quiere llevar a cabo una aprobación de una nueva Constitución,
entonces se tiene que llevar a cabo una asamblea constituyente de todas maneras. Y el artículo 207 lo que está haciendo es regularla, ¿no? Entonces, esta asamblea constituyente va a estar a cargo de esta elaboración y aprobación de nueva constitución, va a ser elegida por el pueblo, el texto constitucional elaborado por esta asamblea luego va a ser sometido a referéndum ratificatorio, ¿no? Y esta iniciativa de convocatoria de referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente corresponde al presidente de la República, ¿no? Eso es lo que está diciendo, o lo que establecería este artículo 207. Ahora, esta iniciativa también lo que está diciendo es de que esta iniciativa de convocatoria a referéndum la elabora el presidente, pero luego la remite al Congreso para que la apruebe. Entonces, nos estamos dando cuenta de que este ¿La artículo elabora 207, el presidente y la remite al Congreso? Ajá, exacto, ajá. Dicha iniciativa se remite al Congreso de la República para su aprobación. La iniciativa de convocatoria a referéndum. Ah, ya. Entonces, claro, lo que estamos viendo aquí es de que la figura que nos plantea el 207 es la siguiente, ¿no? El presidente de la República elabora una iniciativa de convocatoria a referéndum para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente. Esa iniciativa la remite al Congreso, el Congreso tiene que aprobarla, y una vez de que esté aprobada, bueno, procede este proceso, el procedimiento de elección de miembros de la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces... ¿Y la constituyente que elaboran también pasa a referéndum? Claro, la Asamblea Constituyente, una vez de que elabore este documento, que sería la nueva Constitución, ese documento luego pasa a referéndum, ¿no? O sea, para tener una nueva Constitución, ¿tendríamos que tener 3 referéndums? No, de acuerdo a esto, vamos a tener ahora mismo, si es que esto se aprobase, Ajá, vamos a tener un referéndum para ver si es que se quiere o no se quiere una Asamblea Constituyente, ¿no? Si se quiere el artículo 207. Claro. O sea, claro, para incorporar, o sea, lo que está diciendo el gobierno, ahora te mando el proyecto, si tú lo apruebas, quiero saltar la siguiente legislatura y llamo un referéndum para aprobar este artículo. Ya entra el artículo en vigencia. Exacto. Ya, y una vez de que entre en vigencia, una vez de que entre en vigencia, el presidente tendría que elaborar esta convocatoria de referéndum de elección de miembros de la Asamblea Constituyente, y esa iniciativa convocatoria iría al Congreso. El Congreso tendría que aprobarla, y luego de eso ya comenzaría el procedimiento para la elección de miembros de la Asamblea Constituyente. Ahí no habría referéndum, el presidente lo prepara. Y después, los que preparan la Constituyente presentan y te la presentan y tú vas a referéndum para aprobarla o desaprobarla. Exactamente. O sea, 2 referéndums. Exactamente. Ahora mismo, si esto se aprueba, tendríamos 2 referéndums. Este referéndum que tendríamos en esta fecha de las elecciones municipales y regionales, ¿no? Donde se preguntaría, ¿quieren o no quieren asamblea? ¿No quieren aprobar este artículo 107 o no lo quieren? Si la propuesta del sí gana, entonces ahí se incluiría este artículo 107 y se daría pie a todo este procedimiento que hemos estado comentando ahora. Ya. 2 referéndums, modificaciones. Ahora, ese es el lado formal, digamos, de lo que quiere hacer el gobierno. Además, ahí hay otro debate de la composición de la Asamblea Constituyente y todo lo demás, que es casi un plagio de la Constitución chilena, que está teniendo varios problemas dentro de su consenso nacional para su aprobación por algunos términos y acciones que se están incluyendo en el tema, y que la gente no la está sintiendo tan propia en ese momento. Todavía eso está en debate y están casi 50-50 en la percepción de la gente. Pero es más, y tú lo has dicho, Luis, en un momento, tú has dicho de que es un tema político lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Porque yo también he sentido eso, o sea, estoy mal en imagen, estoy deteriorado aquí, hay movilizaciones en todo el país, pero voy empezando a hacer consejos de ministros descentralizados donde digo que la gente me está exigiendo nueva constitución y hago oídos sordos de donde dicen que se vayan todos, que es lo que creo que la gente está pensando en estos momentos. Y recojo en esos consejos de ministros descentralizados que parecen más asambleas, y termino enviando este tipo de proyectos como diciendo, acá está la respuesta que políticamente tiene un efecto, pero que también sé que no tiene futuro. Sí. Mira, yo también, como comentaba hace un momento, yo veo más esto como una reacción política, ¿no? A un conjunto de movilizaciones y
y de inconformidades por parte de la ciudadanía, ¿no? Ahora, también esto habría que verlo con algunas encuestas que han habido. Me parece el día de ayer ha salido una encuesta de CPI diciendo de que, bueno, habría que ver la muestra, ¿no? De esa encuesta también. Pero bueno, los resultados de esta encuesta indicaban de que la mayoría de la ciudadanía pues no consideraba el tema de la Asamblea Constituyente y la reforma de la Constitución como un tema prioritario, ¿no? Más o menos más del 70% y solo un 23% sí considera que es necesario reformar la Constitución. Ahora, también démonos cuenta de que aquí hay un tema de mecanismos, ¿no? Se ha hablado tan mal de la figura de la Asamblea Constituyente, ¿no? Se ha hablado tan mal, y me parece que hay un nivel de desinformación tan grande de la Asamblea Constituyente que muchos ciudadanos creen de que una Asamblea Constituyente prácticamente daría pie a un desgobierno total, ¿no? Una anarquía, ¿no? Y bueno, y hablan mucho acerca del modelo de Venezuela, en fin. Pero démonos cuenta al menos de la redacción que uno puede decir de que está muy mal hecho, es muy básica, o bueno, como tú bien has dicho, intenta copiar en su mayoría el proyecto en Chile, en fin. Démonos cuenta de que hay muchos cerrojos para que una nueva constitución, fruto de una asamblea constituyente, bajo este procedimiento que se está queriendo crear, proceda, ¿no? Tanto es así que podemos también discutir acerca, como tú bien has dicho, los porcentajes de conformación de esta asamblea constituyente, ¿no? 40% de partidos políticos, 30% de organizaciones, sociedad civil, 26% de pueblos indígenas, 4% de población afroperuana, en fin. También podríamos discutir esos porcentajes. Incluso también podríamos discutir qué se está entendiendo, por ejemplo, por pueblos indígenas, qué niveles de representación van a tener estos pueblos indígenas. Hay organismos que representan pueblos indígenas y han estado presentes siempre en temas de movilizaciones sociales. También podríamos discutir el por qué el porcentaje, ¿no? ¿Por qué solo 26 en uno? ¿Por qué 4% en el otro? ¿Cuáles han sido los criterios que ha utilizado el Ejecutivo para sacar esos porcentajes, ¿no? Yo supongo que por eso mismo esta justificación o esta reunión que vamos a tener en el Congreso el día de hoy va a ser importante, porque se entiende de que el Ejecutivo va a darle un contenido a esto, ¿no? Va a decir, miren, nosotros hemos hecho estos cálculos porque creemos de que así, este es el sustento, ¿no? Por esto estos porcentajes, por estos procedimientos, ¿no? Se entendería, para eso sirven estas reuniones en el Congreso ahora. Pero en el tema político, el Congreso y el Ejecutivo están ahí en esos momentos poniéndose frente a frente, y puede hacer que el Congreso le diga en ese momento, acá cierro la nueva Constitución. Sí, de una vez por todas, pero es un costo político que van a tener que asumir más allá del que ya tienen, ¿no? Porque están peor que la imagen del propio gobierno. Sí, como decía hace un momento, yo creo que si ese proyecto de ley hubiera sido redactado pues por el mismo Jesús, o sea, era muy poco probable, era casi imposible de que esto pase por el Congreso, pero vamos a ver, yo también soy de la idea de que esto muy difícilmente Siempre va a pasar del debate de comisión. Se habla de momento constituyente, en Chile se habló de momento constituyente, pero era más un momento en el cual la sociedad salió a reclamar. Ya no dio más y explotó, y uno de los desfogues para que esa olla de presión no termine por incendiar el país fue dar la salida a una constituyente que ahora se está redactando. Con la situación actual, a mí personalmente no me parece que haya un momento constituyente. Me parece que hay más un momento de cambio, es decir, de cambio de los que elegimos para ejecutivo y legislativo. Y y que debería venir acompañado de reforma política antes que se vayan, para marcar la cancha y hacer un buen proceso electoral. Pero me parece que en ese debate, que se vayan todos primero, si se van a ir, ahí sí la fuerza política que quiera hacer una reforma lo diga clara y se lo diga a sus electores, porque si yo quiero llegar al Congreso o a la presidencia y quiero cambios constituyentes, debo tener construida una mayoría en el Congreso que me ayude a gobernar. En estos momentos, la Perú Libre se ha asociado a un sector de la izquierda, Verónica Mendoza, que está ahí intermedio, ¿no? Y son sus aliados, y los otros son pegados con babas,
porque están por algún interés político, como Somos Perú y los niños de Acción Popular. Eso no es haber construido una bancada que te ayude a llegar al momento constituyente. Tendría que haber otro gobierno que entre con una mayoría que diga, señores, es momento de hacer cambios. Y los cambios se hacen de una manera estructurada, porque estamos hoy demasiado radicalizados como para hablar de estos temas. A mí me parece que hay un sector del gobierno que considera de que desgraciadamente estos cambios constitucionales, así sean parciales, difícilmente van a venir del legislativo. Yo creo, yo leo eso. Me parece que hay un sector del gobierno también, y bueno, obviamente Perú Libre, me parece que hay más de Perú Libre, que considera que el Congreso de la República como tal, de acuerdo a lo que ha venido mostrando, no solamente esta conformación de Congreso, me refiero desde hace mucho tiempo atrás, digamos del 2016, ¿no? Que el fujimorismo tiene mayoría parlamentaria. Me parece que se considera de que difícilmente, por no decir va a ser casi imposible, de que el Congreso haga modificaciones a la Constitución o a la ley de partidos políticos, a la ley de movimientos políticos, o la ley electoral, porque obviamente eso va a afectar los propios intereses de los partidos políticos, ¿no? O sea, ellos mismos no van a reformar algo que les va a afectar políticamente, o de conformación, por ejemplo, cómo se llevan a cabo las internas en sus partidos. O sea, y creo que un buen sector de la población también considera eso, de que el propio Congreso no va a ser capaz, y no porque no sea capaz, sino porque no quiere, digamos, ¿no? No quiere, hay estos intereses en juego. Y por eso, precisamente, un sector de la población, no estoy diciendo que sea un gran sector, pero hay un sector de la población y también hay un sector del gobierno, tampoco creo que sea todo el gobierno, considera de que la única manera en que se llevan a cabo estos cambios es mediante una asamblea constituyente, porque entienden de que es mediante una asamblea constituyente en donde el poder de los partidos se difumina. Ya, pero en ese proceso político, ahora están jugando con fuego, o sea, es decir, si el Congreso archiva, va a venir el gobierno con una campaña de señalamiento al Congreso de la República y pueden haber movilizaciones en contra del Congreso de la República. Pero lo que no se dan cuenta uno y otro lado es que cuando haya algo, la gente no va a salir por uno, va a salir a por todos. Es decir, que si el Congreso dice, me lo va a Castillo, la gente va a salir, yo no quiero a Alba, ¿no? Y yo quiero que se vayan todos, que pasó con Merino. O si el Ejecutivo le tira las movilizaciones al Congreso, la gente también va a decir, está bien, el Congreso es malo, pero también tú eres malo. Y quiero que se vayan todos. O sea, esa percepción de hartazgo, de cansancio, de venida en solo 8 meses, porque cada uno cuando va a votar cifra una esperanza en que las cosas van a cambiar. Es como cuando empiezan las eliminatorias, quiero clasificar, todo el mundo cree que tu equipo es el mejor o empieza el campeonato y eres hincha de algún equipo en la Liga 1, estás ahí el primer día, acá también vas, votas, cifras esperanzas y te vas dando con una realidad que te lleva a esta altura de decir, hay que cambiar todo el equipo, pese a que el reglamento está mal hecho incluso, hay que cambiar todo el equipo. Y están jugando con fuego porque a los dos se les puede ir esa pelota que es bien peligrosa. Sí, y precisamente teniendo este razonamiento que tú indicas, Fernando, personalmente yo consideraría de que lo ideal sería de que haya este referéndum. O sea, de que se le pregunte a la ciudadanía realmente, ¿no? ¿Ustedes quieren una asamblea constituyente? ¿Quieren que se modifique la Constitución? Y ese resultado, si es que ese resultado es parecido a lo que muchos creen, ¿no? Y a lo que estas encuestadoras últimamente están dando como resultado, de que la gran mayoría, un 70, un poco más del 70%, no considera que la reforma constitucional mediante una asamblea constituyente sea lo necesario en este momento. Entonces yo creo de que eso sería importante, porque cerraría la discusión ahí, ¿no? Entonces sería, bueno, ok, no queremos cambiar toda la Constitución. Es lo que decía, queremos cambiar algo, ¿no? Lo que decía Aníbal Torres anoche a Jaime Chincha. Si el 7% quiere una nueva Constitución, entonces ¿por qué no vamos a un referéndum? Vamos, y se archiva. A lo que voy con esto, y yo creo que también es necesario darnos cuenta, es
este no querer, ¿no? Y esto en algunos actores políticos me parece que desde hace buen tiempo atrás es muy claro, ¿no? Hay como una necesidad imperiosa de no querer discutir ni siquiera el tema, ¿no? O sea, ya ni siquiera estamos hablando de modificar toda la Constitución, hablemos solamente de modificar algunos artículos. Si esta propuesta de modificar algunos artículos en la Constitución hubiese tenido un mayor eco en algunos partidos políticos que son parte del Congreso, entonces ahorita mismo estaríamos debatiendo una fórmula parecida a la del 206, pero tenemos un Congreso, no desde, como repito, no desde ahora, sino desde conformaciones anteriores, que se ha cerrado siquiera la posibilidad de debatir, ¿no? Se ha cerrado siquiera la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué artículos de la Constitución se deberían modificar? Y vamos a entrar al debate. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Incluso creo de que ahora mismo el tema de materia económica en la Constitución no está tanto en debate. Lo que está más en debate ahora acerca de reforma en la Constitución, los que quieren reformar algo en la Constitución no hablan tanto del capítulo económico. Lo que están hablando más ahora es acerca de las relaciones ejecutivo-legislativo, por ejemplo, ¿no? Modificar figuras como la vacancia presidencial. Entonces, el debate va por otro lado, ¿no? Incluso me parece que los que temen, ¿no?, de que la Constitución del 93, si desaparece, se traiga abajo también el régimen económico y que lleguemos a ser un país socialista, ¿no?, que creo que ya es el extremo ya, porque no hay forma de que lleguemos a eso. Me parece que precisamente también bajo ese temor están dejando de lado el debate, ¿no? Que no le hace mal a nadie tampoco. Me parece que, como digo, teniendo un ejemplo el más cercano en el tiempo, ¿no? Hace unos 3 años más o menos, la Comisión Tuesta en estos 12, 13 proyectos de ley para la reforma política había establecido de que algunos artículos de la Constitución era necesario que se modificaran, ¿no? Unos 2, 3 artículos. Y bueno, eso era necesario, ¿no? Ahora, siquiera debatamos esa reforma, ¿no? Siquiera esos 3, 4 artículos. El Congreso está a la altura de debatir esa reforma de esos 2, 3 artículos que mejorarían el sistema político, el sistema electoral. Claro, porque lo que se habla mucho es del tema económico y derechos, hablan derecho a educación, derecho al agua, ya están esos temas ahí. El tema de, oye, no hay monopolios o oligopolios, está en la Constitución, hay que perfeccionarlos en leyes, en normas, ¿no? Y toda una estructura que lamentablemente el liberalismo ha generado en favor de, digamos, por ejemplo, en el medio ambiente, cuando el caso de Repsol es el más claro para caerle con más fuerza, que las armas dan. El problema, yo lo veo desde mi punto de vista, está más en el lado de electoral, en el lado del Estado, en el lado de la estructura que tenemos para el funcionamiento del mismo. Sí, como decía, está en el lado del sistema Reforma política. ¿No? Claro, está en el lado del sistema político, porque ¿qué es lo que queremos? Mira, la mayoría de reclamos, si hay algo en lo que coinciden la mayoría de reclamos de las últimas movilizaciones que hemos tenido hace un mes, hace un par de meses, tienen que ver con los mecanismos de representación política, ¿no? Mecanismos de representación política. Y los mecanismos de representación política son, bueno, hay que elegir de un universo mejor a los congresistas que tenemos, ¿no? Entonces hay que afinar los criterios para la elección de congresistas, ¿no? Por ejemplo, mejorar el mecanismo de representación para el Ejecutivo, ¿no? Que hayan primarias, ¿no? ¿Cómo se tienen que hacer esas primarias dentro de los partidos? ¿Cómo se obtienen los representantes en los partidos que luego van a ser votados por los ciudadanos para que lleguen al Congreso? Entonces, nuestra crisis, sí, en el fondo es de representación política para comenzar, ¿no? Entonces, la mayoría de estas protestas que tuvimos... Porque el que llegue es el que te han impuesto los partidos. Claro, exacto. O sea, nosotros elegimos de una oferta política que es mediocremente elegida ya de por sí dentro de los partidos políticos. Entonces, desde el candidato a presidente, claro, ¿no? Y también hasta los congresistas, llamemos, exacto. ¿no? Entonces lo que aquí está en cuestionamiento, y eso es algo que ya desde el diagnóstico lo tenemos desde hace un buen número de años atrás, es los mecanismos de representación política, ¿no? Y estos mecanismos de representación política, de contrapeso de poderes, están contenidos también en la Constitución, entonces hay que modificar artículos de la Constitución. Pero, como había mencionado hace un momento, si no tenemos congresos a la altura, actualmente me parece que está claro que no tenemos un congreso a la altura para debatir seriamente estos temas, entonces seguimos entrampados, ¿no? Y tanto algunos actores políticos como algunos grupos de ciudadanos, consideran de que la manera de salir de este entrampamiento es que venga
un órgano que no sea ni ejecutivo ni legislativo, ¿no? O que no sea precisamente el Congreso, sino una asamblea constituyente, en donde hay al menos un porcentaje de representación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, muchos ven de que esta sería la forma, o una de la única forma en algunos casos, de salir de esta disyuntiva, ¿no? Sí, pero Ahora, en este momento a las franquicias no les conviene hacer cambios, ¿no? Sí, Están satisfechos con lo que han conseguido, quieren más todavía a su favor. Sí, Hay que recordar a Patricia Donaire, creo que era la que contaba, que cuando hacía las reformas electorales, Keiko le decía y revisaba cada una y le decía, ¿nos conviene o no nos conviene? No, y no es así, es ¿qué le conviene al país? Claro, a la democracia. Partamos también de la idea de que un político, sea de la tienda política que sea, nunca va a decir, bueno, sí, hay que modificar la Constitución, hay que cambiar las reglas de juego ahora mismo, ¿no? Porque vamos, esos políticos, esos partidos políticos se han construido en función a este marco legislativo, este marco legal, ¿no? Y cambiar el marco legal de buenas a primeras, sobre todo en sus pilares más importantes, lo que le da sustento a todo el sistema político, no le conviene a ningún político. El político siempre te va a decir de que no es el momento, de que no hay las condiciones apropiadas, ¿no? Y como estamos viendo ahora, podemos hasta decir de que el propio gobierno, el Ejecutivo, ha utilizado la figura de la Asamblea Constituyente y la figura de este referéndum, más bien como una herramienta política para sacarse los reflectores de encima y poner los reflectores sobre el Congreso, ¿no? Podríamos verlo también de esa manera. Entonces, difícilmente un político va a decir, sí, vamos, hay que modificar todo esto, hay que cambiarlo, sí, que se elija mejor a los representantes dentro de los propios partidos, ¿no? Que la oferta que le demos a los ciudadanos sea de mejor calidad, o sea, no lo va a hacer, digamos, o sea, no va a partir de una iniciativa de los mismos actores políticos. Eso me parece que es una característica y una falencia innata ya de la democracia, digamos, ¿no? Ingenuidad que podemos tener nosotros que en algún momento lo van a hacer. Exacto, ¿no? O sea, eso no va a pasar, vamos, seamos realistas, ¿no? La real política. Digamos, en la democracia tenemos representantes que no están a la altura, normalmente no están a la altura, pero son mejores representantes que los tendríamos, por ejemplo, en una dictadura. Vamos, siempre van a ser mejores, pero no van a estar a la altura. Y eso es una característica que ya viene por defecto de las democracias liberales, que son como las que tenemos. Y son cosas que, bueno, que vienen con la democracia y que son cosas con las que hay que lidiar también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en el Congreso, vamos a ver cómo se sustenta este proyecto de ley. En el fondo yo también creo que hay muchas cosas que el gobierno, el Ejecutivo tiene que darle contenido, ¿no? Sobre todo en relación a esto de los porcentajes de representación de la Asamblea Constituyente, en caso se dé la Asamblea. Y bueno, yo en realidad estoy convencido de que estos temas deberíamos debatirlos, porque mira, este tema de la Asamblea Constituyente nos está trayendo ya a colación el debatir los porcentajes y la capacidad de representación. Y es bueno debatir esto, porque ayer veía a un periodista, el señor Hudwecker, que decía, bueno, ¿dónde están los pueblos indígenas, no? Y es bueno debatir estos temas, ¿no? Claro, yo también me pregunto, o sea, ¿cómo lo vas a identificar a los representantes de la sociedad civil? ¿Cómo lo vas a hacer? La sociedad civil tampoco participa en nada. ¿De dónde van a salir? ¿Cuál va a ser lo equilibrado de su elección? Hay un montón de temas ahí, porque diga, en el Perú ni siquiera se les reconoce a los pueblos originarios, no se les estructura, los andan asesinando cada rato en la selva peruana, y vamos a hablar que hay un reconocimiento, protección, representatividad. ¿Qué peso le vas a dar? Es todo un debate. Sí, exacto. Y precisamente, mira, la presentación de este proyecto de ley de Asamblea Constituyente va a traer como una consecuencia directa, debatir estos otros temas que son tan importantes, como tú bien dices, ¿no? En las últimas semanas se han asesinado líderes medioambientales que pertenecen precisamente a pueblos indígenas. Entonces, primero, ¿cuál ha sido el criterio del Ejecutivo para poner estos porcentajes? Segundo, ¿de dónde cree el gobierno que están los pueblos indígenas? ¿No? ¿De dónde va a salir ese nivel de representación? ¿Va a salir de los pueblos indígenas en sí, de sus representantes o organismos no gubernamentales que representan los derechos de los pueblos indígenas? O sea, es importante que el Ejecutivo nos diga o explique o le dé un contenido a este proyecto de ley en ese aspecto, ¿no? Para saber de dónde está sacando estos conceptos, de dónde está sacando estos porcentajes. ¿Por qué 26%? ¿Por qué no 30%, por ejemplo? ¿Por qué a pueblos afroperuanos solo 4%? ¿Por qué no 10%? ¿Por qué no 8%? ¿Por qué no 9%? Entonces, el tema de la Asamblea Constituyente nos trae también a colación
el analizar los niveles de representatividad de sectores de la ciudadanía que normalmente están invisibilizados. Creo que ahí también está la falencia, bueno, sabemos lo que tenemos, ¿no? Pero no ha habido ni un grupo político o partido político que en las internas haya estado debatiendo este tema, o sea, que haya hecho un trabajo, digamos, Perú Libre, que ya tenga propuestas hechas, claras, no solamente de qué quiero modificar, sino un proyecto de qué voy a hacer, una nueva constitución, y quiénes deberían integrarla, sustentado en debate, en bases, en regiones, para llegar a asambleas y debatir los temas, que podría hacerlo un partido político y podría socializar el tema. Si la democracia empieza por abajo, y por abajo se puede empezar a construir con propuestas, si no te salen con esta del Ejecutivo, que es más parchamos esto porque nos lo están pidiendo, y en vez de ir construyendo desde el debate político en todo el país, con organizaciones políticas, una estructura para llegar a una nueva constitución. Sí, sí, tal cual. Como decía hace un momento, el problema de fondo, si nos damos cuenta, siempre es el proceso de representación, ¿no? Los mecanismos de representación. Entonces, hasta el momento de elaborar una posible asamblea constituyente, también siempre están en debate los mecanismos de representación. Porcentajes, quiénes estarían dentro de ese porcentaje, qué organizaciones están tomando en cuenta que estarían. Ahora, veámoslo también de esta manera, el procedimiento en sí de cómo se llevaría la votación de estos miembros de Asamblea Constituyente va a recaer en el Jurado Nacional de Elecciones, eso lo dice el proyecto de ley. Entonces también sería muy interesante, ¿no? Yo presumo de que algún sector del Ejecutivo ha tenido que haber debatido esto con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ver más o menos cómo va a ser la dinámica. Recordemos, serían 130 asambleístas, ¿no? El mismo número de congresistas. Ahora, la pregunta también podría ser, ¿ese nivel de representatividad en 130 es el óptimo? Ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en el Congreso con 130 congresistas estamos subrepresentados. Eso, la mayoría de politólogos va a decir eso, ¿no? Para la densidad poblacional que tenemos como país, tener 130 congresistas es estar subrepresentado, estamos subrepresentados. Ahora, ¿por qué copiar este nivel de subrepresentación en la Asamblea Constituyente también? O sea, que también sean 130 asambleístas. ¿Cuál es el criterio, no? O se hace por un criterio de facilidad, ¿no? Como ya, bueno, tenemos ya un procedimiento para elegir 130 congresistas, utilicemos el mismo procedimiento para 130 asambleístas. Pero entonces ese criterio no puede ser el usado. Lo que estamos buscando aquí es una mayor representatividad. Entonces, ¿por qué 130? ¿Por qué no más? ¿No? Entonces, esas son algunas de las cuestiones que creo de fondo están presentes y hay que conversar, hay que debatir. Gracias, Luis, por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Buenas tardes, buenos días a todos. Sí, gracias por estar con nosotros. Bien, Luis Purizaga, constitucionalista.